Un niño huérfano fue acogido por un pobre campesino, y muchos años después, un hombre se presentó a su casa para revelarle la verdad. La lluvia caía con una intensidad implacable, transformando el paisaje en un panorama sombrío y helado, que penetraba hasta los huesos. En medio de la noche oscura, una vieja casa de madera se alzaba solitaria, iluminada apenas por el débil resplandor de una lámpara de aceite. Maribel avanzaba lentamente, agotada, con el pequeño Pablo acurrucado en sus brazos. La tormenta había empeorado y sus ropas estaban empapadas hasta la última fibra. Cada paso que daba sobre el suelo embarrado era un reto mayor, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. Su único objetivo era encontrar un refugio seguro para su hijo. Cuando finalmente llegó a la casa, sintiéndose temblorosa por el frío y con el corazón desbordado de desesperación, golpeó la puerta esperando, casi en una súplica silenciosa, que alguien la escuchara y la ayudara. La puerta se abrió despacio y apareció un anciano de rostro arrugado. Sus ojos reflejaban una bondad que contrastaba con la dureza de su expresión. «Por favor, señor», murmuró Maribel con voz quebrada, luchando por contener las lágrimas. «Necesitamos un lugar donde quedarnos solo por unos días, hasta que la tormenta amaine». Javier, quien había vivido en soledad desde que su esposa había fallecido, observó a la mujer y al niño con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin pronunciar palabra, asintió lentamente y se apartó para dejarles pasar. Al cruzar el umbral, Maribel sintió como el alivio inundaba su pecho. La calidez del interior contrastaba de manera reconfortante con el frío cortante de la tormenta exterior. «Sígueme», dijo Javier con un tono firme, pero cargado de amabilidad. Los condujo a una pequeña habitación donde, con gestos rápidos y precisos, preparó ropa seca y mantas gruesas para ellos. Maribel, con las manos aún temblorosas por el frío, se cambió de ropa y envolvió al pequeño Pablo en una manta suave y abrigadora. Javier les ofreció un plato de sopa caliente, un caldo de verdura sencillo pero revitalizador, que Maribel aceptó con gratitud. Sentada junto al fuego, sintió como el agotamiento acumulado comenzaba a disiparse. Por primera vez en días, Pablo, ahora cómodo y abrigado, dejó de llorar y se acurrucó en el regazo de su madre. Su respiración se calmó. «¿De dónde vienen?», preguntó finalmente Javier, rompiendo el silencio mientras la lluvia continuaba tamborileando sobre las ventanas. Maribel suspiró con tristeza antes de responder: «Estamos escapando de algo que preferiría no recordar. Ahora, solo necesitamos un lugar seguro por unos días». Javier asintió con comprensión, sin presionarla por detalles que evidentemente le resultaban dolorosos. «Puedes quedarte aquí tanto tiempo como lo necesites», dijo con calma. «Esta casa es grande y no hay razón para que salgas en medio de esta tormenta». Maribel lo miró con profunda gratitud, sus ojos reflejando un sincero agradecimiento. «No sé cómo podría agradecerle, señor», susurró. «Llámame Javier», respondió él en voz baja. «No tienes que agradecerme nada. Todos necesitamos ayuda en algún momento». La noche avanzaba despacio, acompañada del incesante estruendo de la tormenta que azotaba sin tregua el exterior. Javier, con esmero, improvisó una cama cerca del fuego para Maribel y el pequeño Pablo, asegurándose de que ambos estuvieran bien cubiertos y rodeados de calor. Cuando estuvieron acomodados y arropados, el anciano se retiró a su propia habitación. Aunque antes de irse, se detuvo un instante, observándolos en silencio, como si quisiera memorizar cada detalle de sus rostros. La paz del sueño los envolvía a ambos, rendidos tras el cansancio acumulado de su travesía y el azote de la tormenta. Ya en su cama, el hombre no podía conciliar el sueño. Los pensamientos revoloteaban en su mente, volviendo una y otra vez a la imagen de Maribel y Pablo. Había algo en la mirada de la mujer, una mezcla de sufrimiento y una pizca de esperanza, que despertaba recuerdos lejanos. Le recordaba las épocas difíciles que había compartido con su esposa, aquellos momentos en los que juntos habían enfrentado sus propias tormentas, luchando por sobrevivir y sostenerse mutuamente. Con el primer destello del amanecer, los tenues rayos del sol se colaron a través de las ventanas de la vieja casa, iluminando un paisaje húmedo y tranquilo, el rastro de la feroz tormenta nocturna.
La casa permanecía en silencio hasta que el llanto agudo de un bebé rompió esa calma matutina. Javier despertó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza al escuchar el sonido. Se levantó de la cama y fue directamente a la habitación donde descansaban sus huéspedes. Al entrar, encontró a Pablo llorando sin consuelo, pero lo que captó su atención fue la quietud de Maribel, que permanecía inmóvil en la misma posición en la que se había quedado dormida la noche anterior. Maribel, murmuró Javier con voz entrecortada mientras se acercaba a ella, sintiendo un presagio oscuro en su interior. Sin recibir respuesta, se arrodilló a su lado y le tocó la frente. El frío que emanaba su piel le reveló lo que más temía: Maribel había fallecido durante la noche, su cuerpo incapaz de resistir el agotamiento y las duras condiciones que había soportado. Un peso insoportable oprimió el pecho del anciano mientras contemplaba el rostro sereno de la mujer, que en su descanso eterno parecía haber hallado finalmente la paz que buscaba. Sin embargo, esa paz dejaba tras de sí una nueva responsabilidad que recaía sobre él. Con una mezcla de tristeza y determinación, Javier se volvió hacia Pablo, quien ahora sollozaba suavemente, como si entendiera, a su manera, la pérdida de su madre. El anciano, sin saber del todo cómo actuar, se inclinó y tomó al pequeño en sus brazos. «Estoy aquí contigo», susurró Javier, tratando de reconfortar con su voz suave. Tras asegurarse de que Pablo estuviera en un lugar seguro y cómodo dentro de la casa, Javier regresó al sitio donde yacía el cuerpo de Maribel. Con gestos lentos y llenos de respeto, envolvió su frágil figura en una manta y, con gran delicadeza, la levantó en brazos. La llevó al pequeño jardín detrás de la casa, donde el sol empezaba a despuntar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves de rosa y naranja, como si la naturaleza misma le rindiera un último homenaje. Con una pala que había guardado en el cobertizo, el hombre comenzó a cavar una tumba en el terreno. Cada vez que hundía la pala en la tierra y levantaba un montón de tierra, sentía el peso de la tristeza sobre sus hombros, un dolor que no solo provenía de esta pérdida, sino de las cicatrices de su propia vida. De las pérdidas que había acumulado a lo largo de los años. Pensaba en su esposa, en el vacío que había dejado y, ahora, en este nuevo lazo que se había formado con Pablo, un lazo de responsabilidad y afecto inesperado. Finalmente, la tumba estuvo lista. Con sumo cuidado, Javier colocó el cuerpo de Maribel en su última morada y comenzó a cubrirla de nuevo con la tierra. Al terminar, improvisó una cruz sencilla con 2 ramas atadas por una cuerda y la colocó sobre la tumba para marcar el lugar. Luego, recogió unas flores silvestres que había visto cerca y las dejó sobre la tumba como un gesto de despedida. Permaneció allí unos momentos más, ofreciendo una oración silenciosa por aquella mujer valiente que había confiado en él en sus últimos momentos, pidiéndole protección para su hijo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero dentro de él crecía la certeza de que tenía la habilidad de darle a Pablo un futuro seguro y lleno de cariño. Con esa promesa en el corazón, regresó a la casa donde el pequeño lo esperaba. Al entrar, encontró a Pablo observándolo con esos ojos grandes y húmedos, como si buscara en él algún consuelo. Javier se inclinó, lo levantó en brazos y lo acunó con ternura. «No temas, pequeño», murmuró en un susurro tranquilizador. «Voy a cuidar de ti». Una mezcla de emociones llenaba su corazón: tristeza por la pérdida, un sentido de responsabilidad inquebrantable y, en medio de todo, una chispa de esperanza. Sabía que, aunque Maribel ya no estuviera, Pablo no estaría solo, y él, Javier, tampoco. El resto de la mañana se deslizó entre un torbellino de tareas, todas ejecutadas en silencio y con calma. Javier preparó un desayuno sencillo y alimentó al pequeño Pablo, quien comenzaba a adaptarse a la nueva rutina. Luego se dedicó a reorganizar la casa, ajustando el espacio para atender las necesidades del niño e incorporando pequeñas adaptaciones que nunca antes había considerado. Mientras avanzaba el día, las palabras de Maribel volvían una y otra vez a su mente: «Solo necesitamos un lugar seguro para unos días». Lo que en su momento fue un pedido humilde, ahora era una misión que Javier asumía como propia. Cada vez que veía esos ojos azules mirándolo con inocencia y confianza, sentía que el destino lo había colocado en este camino.
Sin importar lo que viniera, estaba decidido a cuidar de Pablo y a darle el hogar que Maribel tanto había deseado para él. La rutina en la granja se reanudó como en cualquier otro día, pero ahora había una presencia nueva y pequeña que llenaba el lugar de un aire distinto. Javier se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido para no interrumpir el sueño de Pablo. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar el desayuno, tostando el pan y poniendo a calentar el café, disfrutando de los pequeños sonidos de la casa en la quietud matutina. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un suave balbuceo viniera desde la cuna, señal de que Pablo también estaba despertando. «Buenos días, pequeño», murmuró Javier al acercarse a la cuna y encontrar la mirada curiosa del niño sobre él. La calidez que sintió al ver esos ojos grandes y atentos era un sentimiento nuevo para él, algo que no había sentido desde hacía años. Cuidar de un bebé, a su edad, era un reto inesperado, y cada día presentaba nuevos aprendizajes. Javier tuvo que adaptarse rápidamente a la rutina de cambiar pañales, preparar biberones y consolar a Pablo en sus momentos de llanto. Al principio, cada tarea le parecía una montaña. La primera vez que intentó cambiarle el pañal, se sintió torpe y lento, sus manos grandes se mostraban inseguras en movimientos que no le resultaban familiares. Sin embargo, con la práctica y la paciencia, fue encontrando confianza en cada paso, y sus movimientos comenzaron a ser más naturales. Durante el día, Javier llevaba al niño a todas partes con él. Si había trabajo en el campo, Pablo no se quedaba atrás. Javier había improvisado un pequeño carro con un viejo canasto, asegurándose de que el bebé estuviera cómodo y seguro mientras él continuaba con sus tareas. A medida que trabajaba la tierra, hablaba con el niño, compartiendo historias y recuerdos, como si el pequeño pudiera entender cada palabra. «Esta tierra ha sido de mi familia desde hace muchas generaciones», le decía mientras clavaba la pala en el suelo fértil. «Aquí aprendí todo lo que sé, y algún día tú también aprenderás sobre estas tierras y el esfuerzo que requieren». Aunque el trabajo físico en la granja siempre había sido exigente, ahora las noches se habían convertido en el verdadero desafío. Pablo se despertaba con frecuencia, a veces por hambre, otras solo buscando el consuelo de alguien a su lado. Sin importar lo cansado que estuviera, Javier se levantaba con el cuerpo adolorido, pero con una determinación inquebrantable, y preparaba un biberón en la cocina, en silencio, tratando de no alterar la calma de la noche. Después se sentaba en la vieja mecedora, acunando a Pablo mientras le daba de comer, en una escena de paz que envolvía a ambos bajo el suave arrullo de la noche. «SHH. Ya, pequeño», murmuraba Javier en voz baja, moviéndose de un lado a otro, mientras acariciaba la cabecita del niño. «No estás solo. Yo estoy aquí». A pesar del cansancio, el dolor en las articulaciones y el esfuerzo diario, Javier perseveraba con una paciencia que parecía inagotable. Cada vez que Pablo le regalaba una sonrisa o se calmaba en sus brazos, sentía que recibía una recompensa indescriptible. Cada mirada, cada sonido de satisfacción después de alimentarse, era una chispa de alegría que le daba fuerzas para seguir adelante. Con el paso de los días, Javier notaba cómo el amor y la responsabilidad por el pequeño crecían en su corazón, transformando su vida de una manera que jamás había imaginado. Esa tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía el cielo de tonos cálidos y dorados, Javier se sentó con Pablo en el porche de la casa, ambos mirando hacia los campos que se extendían vastos y tranquilos hasta el horizonte. El aire estaba impregnado de los aromas de la tierra y de un leve frescor que anunciaba la llegada de la noche. Pablo, con su pequeña mano regordeta, alcanzó la mano de Javier y la sostuvo con fuerza. Era un gesto sencillo, pero para Javier representaba un vínculo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras. Pablo, bajo el cuidado de Javier, florecía. Sus risas y balbuceos llenaban la casa de una alegría que hacía mucho tiempo se había desvanecido. Era como si el niño trajera consigo una segunda oportunidad de felicidad. Cuando la noche cayó sobre la vieja casa de madera, el silencio regresó, envolviendo cada rincón en una calma profunda. Javier, exhausto tras un largo día en la granja, se había retirado temprano, deseando un descanso merecido. Todo parecía en paz,
hasta que, de repente, un grito agudo rompió el silencio de la noche, haciéndolo despertar sobresaltado, con el corazón palpitante. El hombre se levantó de inmediato y corrió hacia la cuna. Allí encontró a Pablo llorando desconsoladamente, su pequeño cuerpo temblaba y su respiración era irregular y entrecortada. Javier le tocó la frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. «No te preocupes, pequeño», susurró, intentando calmarse a sí mismo tanto como al niño. «Voy a cuidarte». Sabía que la fiebre era alta y que no podía perder tiempo. Sin dudarlo, se preparó para lo que sería un largo trayecto. El centro de salud más cercano estaba a unos 40 minutos a pie y, aunque la distancia era considerable, no tenía otra opción. Sosteniendo a Pablo firmemente contra su pecho, salió de la casa y comenzó a caminar con pasos decididos por el camino de tierra que conducía al pueblo. La noche era oscura y solo la tenue luz de la luna iluminaba el sendero que se extendía delante de ellos. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el peso de la preocupación, pero Javier no se detenía. Sentía el calor de Pablo y el temor entre sus brazos, y su propio corazón parecía latir al ritmo de los débiles quejidos del niño. «Resiste, Pablo», murmuró en voz baja, sus palabras más un susurro de aliento para sí mismo que para el bebé. «Ya casi llegamos». Caminó decidido, sabiendo que, aunque la distancia era larga y el camino oscuro, no se detendría hasta asegurarse de que Pablo recibiera la ayuda que necesitaba. Después de una caminata que se sintió interminable, finalmente Javier divisó la luz tenue del puesto de salud a lo lejos. Un alivio profundo recorrió su cuerpo, aunque no aflojó el ritmo de sus pasos. Llegó a la puerta y golpeó con fuerza, desesperado por recibir ayuda. El sonido retumbó en el silencio de la noche y despertó al médico de guardia. «Por favor, ayúdeme», exclamó Javier con voz temblorosa y apremiante. «Mi nieto está muy enfermo». El médico, un hombre de aspecto cansado y de mediana edad, apenas pudo desperezarse antes de tomar a Pablo en brazos y llevarlo rápidamente al interior. El anciano lo siguió de cerca, sin apartar la mirada del pequeño, su corazón retumbando con miedo y esperanza. Observaba cada movimiento del médico mientras éste examinaba al niño, su rostro lleno de tensión. «Tiene fiebre alta», explicó el médico tras unos minutos de evaluación. «Necesita tratamiento inmediato». Javier asintió, sintiendo cómo su ansiedad se apretaba en el estómago. Sin moverse de su lado, permaneció junto a Pablo mientras el médico le administraba los medicamentos necesarios y estabilizaba su condición. Durante toda la noche y el día siguiente, Javier no abandonó su vigilia. Con cada pequeño gemido de Pablo, cada leve movimiento, él estaba ahí, murmurando palabras de aliento y acariciando su frente suavemente. «Vamos, pequeño», decía con voz queda, pasándole la mano por la cabeza con ternura. «Vas a estar bien, estoy aquí contigo». Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, la fiebre comenzó a bajar. El médico sonrió levemente, satisfecho con la mejora, y dio a Javier algunas instrucciones para continuar con los cuidados en casa. Javier soltó un suspiro de alivio. Por primera vez en horas, sintió que el peso en su pecho se desvanecía, el niño estaba fuera de peligro. Las semanas siguientes fueron dedicadas completamente a la recuperación de Pablo. De regreso en la granja, Javier se encargaba de que el pequeño tomara sus medicamentos puntualmente, preparaba comidas nutritivas y vigilaba cada minuto de su descanso. Sin importar cuánto trabajo le esperara en el campo, cada día se aseguraba de que Pablo estuviera bien cuidado y rodeado de cariño. Una tarde, mientras mecía al niño en el porche, Javier le dedicó una sonrisa de ternura y orgullo. «Has sido muy valiente, Pablo», le dijo, susurrándole como si el pequeño pudiera entender sus palabras. En el brillo de esos ojos claros, Javier veía el reflejo de una fortaleza inesperada, algo que lo llenaba de admiración. «Ahora que has recuperado tu salud, siento que nuestro vínculo es más fuerte que nunca», pensó en silencio. «Estoy aquí contigo, siempre». El paso de los años trajo numerosos cambios a sus vidas, pero también profundizó el lazo entre Javier y Pablo. Los días eran cada vez más difíciles para el anciano, sus huesos dolían más y el cansancio parecía acumularse sin tregua.
Sin embargo, el amor por aquel niño, que había llegado a su vida como un rayo inesperado, era el motor que lo levantaba de la cama cada mañana. Javier hacía todo lo posible, incluso lo que nunca habría imaginado, para brindarle una vida digna a su nieto. Pablo, quien ahora era un niño vivaz y curioso, lo seguía a todas partes. Con ojos llenos de asombro observaba y absorbía todo lo que su abuelo hacía y decía, aprendiendo con cada día que pasaba. Una mañana, mientras Javier sembraba semillas de zanahoria en el huerto, Pablo lo observaba atentamente, sus ojos brillando con preguntas. «Abuelo, ¿por qué tienes que trabajar tanto en el jardín?», preguntó el niño, con esa inocencia que desarma. Javier se detuvo, sonriendo, y se limpió las manos en el pantalón antes de responder. «Porque, hijo, la tierra nos da lo que necesitamos si la cuidamos. Es nuestro deber trabajar duro y cosechar lo que sembramos, así obtenemos nuestro sustento». Aunque Javier trabajaba sin descanso, el dinero seguía siendo un problema constante. Los pocos ingresos que lograban de la venta de huevos y verduras apenas alcanzaban para cubrir lo básico. A menudo, el anciano debía recurrir a pequeños trabajos ocasionales en el pueblo, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar un poco más. Las decisiones difíciles se convirtieron en una constante. Algunas veces, tenía que elegir entre comprar sus medicamentos para aliviar sus dolores o comida para que ambos pudieran cenar al final del día. Cuando regresaba a casa, cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso, pero en su mente solo tenía una prioridad: darle a Pablo todo lo que necesitaba. Pablo, bajo el cuidado de Javier, florecía. Sus risas y balbuceos llenaban la casa de una alegría que hacía mucho tiempo se había desvanecido. Era como si el niño trajera consigo una segunda oportunidad de felicidad. Cuando la noche cayó sobre la vieja casa de madera, el silencio regresó, envolviendo cada rincón en una calma profunda. Javier, exhausto tras un largo día en la granja, se había retirado temprano, deseando un descanso merecido. Todo parecía en paz, hasta que, de repente, un grito agudo rompió el silencio de la noche, haciéndolo despertar sobresaltado, con el corazón palpitante. El hombre se levantó de inmediato y corrió hacia la cuna. Allí encontró a Pablo llorando desconsoladamente, su pequeño cuerpo temblaba y su respiración era irregular y entrecortada. Javier le tocó la frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. «No te preocupes, pequeño», susurró, intentando calmarse a sí mismo tanto como al niño. «Voy a cuidarte». Sabía que la fiebre era alta y que no podía perder tiempo. Sin dudarlo, se preparó para lo que sería un largo trayecto. El centro de salud más cercano estaba a unos 40 minutos a pie y, aunque la distancia era considerable, no tenía otra opción. Sosteniendo a Pablo firmemente contra su pecho, salió de la casa y comenzó a caminar con pasos decididos por el camino de tierra que conducía al pueblo. La noche era oscura y solo la tenue luz de la luna iluminaba el sendero que se extendía delante de ellos. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el peso de la preocupación, pero Javier no se detenía. Sentía el calor de Pablo y el temor entre sus brazos, y su propio corazón parecía latir al ritmo de los débiles quejidos del niño. «Resiste, Pablo», murmuró en voz baja, sus palabras más un susurro de aliento para sí mismo que para el bebé. «Ya casi llegamos». Caminó decidido, sabiendo que, aunque la distancia era larga y el camino oscuro, no se detendría hasta asegurarse de que Pablo recibiera la ayuda que necesitaba. Después de una caminata que se sintió interminable, finalmente Javier divisó la luz tenue del puesto de salud a lo lejos. Un alivio profundo recorrió su cuerpo, aunque no aflojó el ritmo de sus pasos. Llegó a la puerta y golpeó con fuerza, desesperado por recibir ayuda. El sonido retumbó en el silencio de la noche y despertó al médico de guardia. «Por favor, ayúdeme», exclamó Javier con voz temblorosa y apremiante. «Mi nieto está muy enfermo». El médico, un hombre de aspecto cansado y de mediana edad, apenas pudo desperezarse antes de tomar a Pablo en brazos y llevarlo rápidamente al interior. El anciano lo siguió de cerca, sin apartar la mirada del pequeño, su corazón retumbando con miedo y esperanza. Observaba cada movimiento del médico mientras éste examinaba al niño, su rostro lleno de tensión.
Tiene fiebre alta, explicó el médico tras unos minutos de evaluación. Necesita tratamiento inmediato. En el brillo de esos ojos claros, Javier veía el reflejo de una fortaleza inesperada, algo que lo llenaba de admiración. Ahora que has recuperado tu salud, siento que nuestro vínculo es más fuerte que nunca, pensó en silencio. Estoy aquí contigo, siempre. El paso de los años trajo numerosos cambios a sus vidas, pero también profundizó el lazo entre Javier y Pablo. Los días eran cada vez más difíciles para el anciano, sus huesos dolían más y el cansancio parecía acumularse sin tregua. Sin embargo, el amor por aquel niño, que había llegado a su vida como un rayo inesperado, era el motor que lo levantaba de la cama cada mañana. Javier hacía todo lo posible, incluso lo que nunca habría imaginado, para brindarle una vida digna a su nieto. Pablo, quien ahora era un niño vivaz y curioso, lo seguía a todas partes. Con ojos llenos de asombro observaba y absorbía todo lo que su abuelo hacía y decía, aprendiendo con cada día que pasaba. Una mañana, mientras Javier sembraba semillas de zanahoria en el huerto, Pablo lo observaba atentamente, sus ojos brillando con preguntas. «Abuelo, ¿por qué tienes que trabajar tanto en el jardín?», preguntó el niño, con esa inocencia que desarma. Javier se detuvo, sonriendo, y se limpió las manos en el pantalón antes de responder. «Porque, hijo, la tierra nos da lo que necesitamos si la cuidamos. Es nuestro deber trabajar duro y cosechar lo que sembramos, así obtenemos nuestro sustento». Aunque Javier trabajaba sin descanso, el dinero seguía siendo un problema constante. Los pocos ingresos que lograban de la venta de huevos y verduras apenas alcanzaban para cubrir lo básico. A menudo, el anciano debía recurrir a pequeños trabajos ocasionales en el pueblo, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar un poco más. Las decisiones difíciles se convirtieron en una constante. Algunas veces, tenía que elegir entre comprar sus medicamentos para aliviar sus dolores o comida para que ambos pudieran cenar al final del día. Cuando regresaba a casa, cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso, pero en su mente solo tenía una prioridad, darle a Pablo todo lo que necesitaba. Fernando dio un paso hacia Pablo con cautela. Aún conmovido, se inclinó hasta ponerse a su altura. «Hola, Pablo. Soy Fernando, mucho gusto. Espero que podamos conocernos mejor». El niño lo observó en silencio unos instantes, y luego alargó la mano con timidez. Fernando la estrechó con suavidad, recibiendo un pequeño gesto de apertura que, en ese momento, significó un gran avance para él. Durante los días que siguieron, Fernando empezó a visitar la granja con frecuencia. Hablaba con Javier para entender la rutina de Pablo, lo que le gustaba, sus juegos y sus tareas diarias. Poco a poco, con paciencia y amabilidad, buscó acercarse al niño, compartiendo pequeñas charlas o mostrándole curiosidades del mundo fuera de la granja. Aquella excursión fue el inicio de nuevas experiencias para Pablo. Caminó por el mercado asombrado con los colores de las frutas y verduras, escuchó músicos callejeros y probó dulces que nunca antes había visto. Fernando y Javier lo contemplaban con una mezcla de alegría y ternura, notando cómo aquella curiosidad infantil podía unir su presente y su futuro. Con el tiempo, la cercanía entre los tres se volvió más natural. Pablo comenzó a llamar papá a Fernando, aunque en ocasiones la palabra salía con timidez. Fernando, por su parte, se esforzaba en demostrarle que su amor y su interés eran genuinos. Javier observaba esos gestos con la nostalgia de quien sabe que el niño está creciendo y construyendo otra relación importante en su vida. Aún así, su corazón se llenaba de satisfacción al ver la felicidad reflejada en los ojos de Pablo. Fernando no tardó en plantear una idea que llevaba tiempo rondando en su mente. «Javier, me gustaría que los dos vinieran a vivir conmigo. Tengo una casa en la ciudad, Pablo podría tener más oportunidades, ir al colegio, conocer el mundo. Y tú podrías descansar un poco. Ya has trabajado demasiado en esta granja, podrías seguir cuidando de Pablo, sin tantas preocupaciones». Javier, sorprendido, no supo qué responder de inmediato. Aquella granja había sido su hogar durante toda su vida. Allí habían nacido sus recuerdos más preciados, sus aprendizajes y sus raíces.
Sin embargo, también comprendía que Fernando ofrecía a Pablo un futuro con más posibilidades. Lo pensaré, dijo, mostrando que la propuesta no le era indiferente. Esa noche, Javier habló con Pablo antes de dormir. El niño, abrazado a su viejo osito de peluche, lo miraba con curiosidad mientras él trataba de explicarle lo que Fernando proponía. Dice que nos quiere llevar a la ciudad. Allí hay escuelas, parques, muchas cosas nuevas. Pero también significa alejarnos de aquí, de la granja, de todo lo que conoces. Pablo frunció el ceño con cierta preocupación. ¿Y si no me gusta la ciudad? ¿Y si echo de menos estar contigo en el campo? Javier sonrió con ternura. Estaremos juntos, Pablo. Y si en algún momento sentimos que debemos regresar, lo haremos. Pero puede que sea bueno para ti conocer otras cosas. Fernando quiere darte más oportunidades. El niño asintió despacio, sin estar muy seguro. Si es contigo y con mi papá, entonces sí. Podemos intentarlo, abuelo. Al día siguiente, cuando Fernando llegó para conversar nuevamente de su idea, se encontró con la decisión tomada. Javier habló en voz suave pero firme. Fernando, acepto que nos mudemos contigo. Pero hay algo que quiero que quede claro. Esta granja es mi vida. Quizá regrese por temporadas o, si Dios así lo quiere, vendré a descansar mis últimos días aquí. Pero ahora concuerdo en que Pablo necesita más oportunidades. Fernando se mostró aliviado y emocionado. Gracias, Javier. Cuidaré de ambos. Esta será nuestra casa. Seguiremos siendo una familia, solo que en un lugar distinto. En medio de abrazos y sonrisas, sellaron aquel pacto de nueva vida. No sería sencillo dejar el lugar que tanto había significado para Javier y Pablo, pero la promesa de un futuro próspero, y el hecho de permanecer unidos, aliviaba la nostalgia por la partida. La nueva unión entre los tres siguió fortaleciéndose con cada día. Pablo descubría el mundo más allá de la granja, y poco a poco su relación con Fernando se consolidaba en la confianza y el cariño. Mientras tanto, Javier comprendía que su misión no terminaba. Su amor y guía seguían siendo esenciales en la vida del niño, y ahora también en el equilibrio de su relación con Fernando. Esa nueva unión sonrió y asintió, claro que podrían hacerlo. Lo dijo con confianza, mirando el horizonte oscuro, como si en la calma de la noche pudiera ver el futuro prometedor que los aguardaba. Así, en la quietud de esa noche estrellada, se abrió un nuevo capítulo para Javier, Pablo y Fernando. Unidos por el amor, el respeto y la responsabilidad, se comprometieron a caminar juntos el camino que tenían por delante, decididos a construir una familia llena de fortaleza, comprensión y cariño. En esa pequeña granja, donde tanto amor había florecido, se gestaba una nueva historia de esperanza y unión, donde el pasado y el futuro se entrelazaban, prometiendo a Pablo un hogar fuerte y cálido, sostenido por dos hombres que estarían allí para él sin condiciones. Pasaron varios meses hasta que la vida cotidiana entre Javier, Fernando y Pablo encontró un ritmo armonioso y familiar. Fernando regresaba todos los días a la granja para pasar tiempo con Pablo. Jugaban juntos en el campo, compartían risas y aventuras, y ayudaba a Javier con las tareas diarias. Fernando era consciente de que el anciano había sido el único padre que Pablo conoció durante toda su vida, por lo que no quería separarlos abruptamente ni interferir en el vínculo que compartían. Una mañana, mientras los tres desayunaban en la pequeña y acogedora cocina de la granja, Fernando respiró hondo, intentando reunir el valor para hablar. Lo que estaba a punto de proponerles no solo afectaría su vida, sino que transformaría para siempre el curso de sus relaciones. Necesito hablar con los dos, dijo, rompiendo el tranquilo silencio que reinaba en la habitación. Javier levantó la mirada, observándolo con atención, en silencio, esperando a que el hombre continuara. He pensado mucho en esto, prosiguió Fernando, y su voz reflejaba tanto decisión como ternura. Creo que ha llegado el momento de legalizar nuestra relación. Pablo, quiero que seas oficialmente mi hijo, con todos los derechos que eso conlleva. El niño, concentrado en una tostada que mordisqueaba con entusiasmo, alzó la vista.
Lo miró con curiosidad. ¿Qué significa eso, papá?, preguntó, usando la palabra papá con cierta timidez que dejaba ver lo nuevo y especial que resultaba para él. Jamás te apartaría de tu abuelo, hijo. En realidad, lo que quiero es que ambos vengan a vivir conmigo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de esperanza y de promesa. Luego miró a Javier, sabiendo que para él esta decisión significaba un cambio grande y difícil. Sé que esta granja es tu hogar, Javier, pero quiero que lo pienses. Quiero que seas parte de nuestra vida, todos juntos. El silencio que siguió fue largo y denso. Javier miró alrededor, observando cada rincón de la casa que había sido su refugio y el hogar de Pablo. Sabía que esa granja guardaba todos sus recuerdos y los momentos felices junto a su nieto. Sin embargo, también comprendía que Fernando estaba ofreciendo una oportunidad para que Pablo creciera en un entorno seguro y rodeado de amor. Finalmente, con una sonrisa de aceptación y un leve brillo en sus ojos, Javier asintió. No sería fácil dejar la granja, pero el amor por su nieto y el deseo de asegurarle un futuro brillante lo impulsaban a considerar la propuesta. Unidos en esa pequeña cocina, los tres comprendieron que estaban construyendo un nuevo hogar, uno basado en el compromiso, la unión y el sacrificio. Juntos se preparaban para abrazar el cambio y enfrentar un futuro en el que el amor y la familia serían su fundamento más sólido. Javier miró a través de la ventana, contemplando los vastos campos de la granja en los que había pasado toda su vida. Cada centímetro de aquella tierra le pertenecía en alma y corazón. No era solo un lugar físico, sino un legado que sus antepasados le habían dejado y que él había cuidado con esmero durante décadas. Es una gran decisión, dijo finalmente, con voz suave y llena de nostalgia. He vivido aquí toda mi vida. Cada rincón de esta tierra guarda un recuerdo. Pero entiendo lo importante que es estar juntos y darle a Pablo la oportunidad de un futuro pleno. Fernando asintió, captando la profundidad de lo que Javier estaba considerando. Sabía que le estaba pidiendo al anciano algo más que una simple mudanza, era dejar atrás una parte de su identidad. No tienes que decidir ahora, le dijo con empatía. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Pablo, que había estado escuchando con atención y sintiendo el peso de aquella conversación, se acercó a su abuelo y lo abrazó con fuerza. No importa dónde estemos, abuelo. Mientras estemos juntos, todo estará bien. Las palabras de Pablo resonaron profundamente en Javier. Sabía que su elección no solo afectaría su propia vida, sino también el futuro de su nieto. Mirando a Fernando, asintió con decisión. Lo pensaré. Pero primero hagamos el papeleo. Lo más importante ahora es asegurarnos de que Pablo tenga su lugar legal contigo. Los días que siguieron fueron un torbellino de visitas a oficinas gubernamentales, firmas de documentos y trámites interminables. Fernando manejó cada detalle con esmero, asegurándose de que cada aspecto legal estuviera cubierto. Javier lo acompañó en cada paso, sintiendo que apoyaba a su nieto en un cambio esencial. Finalmente, cuando completaron el proceso y todos los papeles estuvieron en regla, una paz se instaló en el corazón de Javier. Durante años había temido que Pablo quedara solo si él faltaba. Pero ahora sabía que Fernando estaría allí para cuidarlo, ofreciéndole el amor y la protección que merecía. Fernando había demostrado ser un hombre honorable y un padre dedicado. Sin embargo, aún quedaba la decisión más importante, el futuro de Javier y la granja. Esa noche, mientras cocinaba una sopa para celebrar, reflexionó en silencio sobre los cambios que se avecinaban. Luego de una pausa, miró a Fernando y habló con voz firme. Fernando, he decidido ir con ustedes a Madrid. Pablo, al escuchar aquellas palabras, corrió hacia su abuelo y lo envolvió en un abrazo entusiasta, apretándolo con sus pequeños brazos alrededor de la cintura. Seremos una gran familia, abuelo, exclamó emocionado. Fernando, con una sonrisa radiante, añadió. Madrid te encantará, Javier. No será como la granja, pero te prometo que encontraremos un nuevo hogar donde puedas sentirte bien. Seremos los tres juntos.
En ese instante, en medio del calor de la cocina y del aroma de la sopa que preparaban para celebrar, comenzó el primer paso de un nuevo capítulo. Iban hacia un futuro desconocido, dejando atrás la granja que había sido el refugio de Javier y Pablo, pero sabían que, mientras permanecieran juntos, encontrarían la fuerza para construir un hogar donde el amor y la unión serían los cimientos de una vida plena. Aquella noche, después de una cena llena de risas y complicidad, los tres salieron al pequeño jardín detrás de la casa, donde una cruz de madera simple marcaba el lugar de descanso de Maribel. Allí, bajo el cielo estrellado, querían despedirse de ella antes de partir hacia su nueva vida. El anciano se agachó y colocó con cuidado un ramo de flores silvestres sobre la tierra, su manera de honrar a la mujer que había dejado en sus manos el tesoro más preciado, Pablo. Fernando, con los ojos brillantes de emoción y la voz cargada de sentimientos, se arrodilló y tocó suavemente la cruz, como si su toque pudiera conectar su presente con el recuerdo de Maribel. Te prometo que cuidaré de nuestro hijo y le daremos una vida llena de amor y seguridad, murmuró, conteniendo las lágrimas. Sabía que ella había confiado en Javier para proteger a su hijo y ahora sentía que le prometía lo mismo a su memoria. Pablo, por su parte, permaneció en silencio, observando la cruz con una mezcla de tristeza y curiosidad. Aunque había crecido conociendo la historia de su madre y su valentía, contada siempre con ternura por su abuelo, la pérdida seguía pesando en su corazón. Habría querido conocerla, sentir su abrazo, y, en ese instante, con la inocencia de su edad, se despidió en silencio, deseando que allá en el cielo también tuviera sopas tan deliciosas como las de su abuelo para que pudiera disfrutarlas. En esta nueva etapa de sus vidas, la familia se transformó, cimentada en el esfuerzo, el amor y el compromiso de darle a Pablo la vida que su madre había soñado para él. Aunque la granja y su vida pasada quedaban atrás, el cariño y los valores que Javier había sembrado en aquel hogar continuaron floreciendo en su nuevo entorno, con la promesa de un futuro lleno de esperanza y unión. Con el paso del tiempo, la relación entre Javier, Fernando y Pablo solo se hizo más fuerte. Cada tarde, la pasaban juntos, riendo, compartiendo actividades y contando historias que llenaban la casa de alegría. Aquella tarde, mientras el sol se escondía y el cielo se pintaba de tonos cálidos, Pablo corrió emocionado hacia su abuelo con un papel en la mano. «Abuelo, mira el dibujo que hice en la escuela hoy», dijo, mostrando su obra con orgullo. Javier contempló el dibujo con admiración y una sonrisa profunda. «Es maravilloso, Pablo. Tienes un verdadero don para el arte», le respondió, con la mirada reflejando el orgullo de quien ha visto crecer a alguien especial. Fernando, observándolos desde un poco más lejos, sonreía aunque sus ojos delataban algo que aún guardaba en su interior. Decidió que había llegado el momento de hablar. «Javier, ¿podemos conversar un momento?», preguntó con tono serio pero gentil. «Claro, claro», respondió Javier con curiosidad. Ambos se alejaron, dejándole a Pablo un espacio tranquilo para continuar dibujando, y caminaron hasta un rincón del jardín, donde el ambiente era sereno y propicio para la conversación. Fernando respiró hondo, reuniendo el valor para compartir una parte de su historia que había mantenido en silencio. «Llevo mucho tiempo queriendo contarte algo», comenzó, mirando hacia el horizonte. «El día que regresé y me enteré de que Maribel se había ido fue el peor día de mi vida. No sabía qué hacer, me sentía perdido y la desesperación me llevó a un lugar oscuro». Javier escuchaba en silencio, atento a cada palabra, mientras Fernando hacía una pausa y bajaba la mirada, como si reviviera aquellos momentos difíciles. «Caí en el alcohol», continuó, con la voz quebrada. «Pasé meses intentando ahogar el dolor, intentando olvidar el vacío que sentía. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui». El anciano asintió, comprendiendo la profundidad del sufrimiento que había marcado la vida de Fernando. «Debe haber sido muy duro», dijo en voz baja, con empatía. «Así fue», prosiguió Fernando, mirando a Javier con honestidad. «Pero con el tiempo encontré la fuerza para levantarme. Sabía que no podía quedarme hundido, que debía buscar a Pablo. Él era mi última esperanza, la luz que me impulsaba a seguir adelante.
Con una expresión de gratitud y sinceridad, Fernando miró a los ojos de Javier. No sé cómo agradecerte, Javier. Criaste a Pablo como si fuera tu hijo. Le diste un hogar y un futuro cuando yo no pude. Gracias a ti, ahora tengo la oportunidad de ser el padre que él merece. El anciano sonrió y puso una mano sobre el hombro de Fernando, transmitiéndole su apoyo y comprensión. Ha sido un honor y una alegría cuidar de Pablo. Él me dio una nueva razón para vivir, una nueva familia. Y verte ahora a su lado me llena de felicidad. Ambos hombres se miraron, compartiendo un instante de alivio y gratitud por el camino que los había unido. Pablo es nuestra esperanza, dijo Fernando. Juntos le daremos el amor y el apoyo que necesita para ser feliz y lograr sus sueños. Regresaron donde estaba Pablo, que seguía concentrado en su cuaderno. Papá, abuelo, miren este dibujo, exclamó, mostrándoles con orgullo una colorida ilustración de ellos tres juntos frente a la casa. Fernando y Javier se inclinaron para observarlo, sonriendo al ver la representación de su familia. Es perfecto, Pablo, dijo Fernando, sonriendo. Capturaste muy bien lo que somos, una familia. Con el tiempo, la casa en Madrid se llenó de risas, recuerdos y amor. A pesar de los desafíos y el pasado doloroso, la vida les había dado una nueva oportunidad de ser una familia unida y feliz. Habían aprendido que la verdadera familia se construye con amor, compromiso y la voluntad de superar las dificultades. Queridos amigos, se oyó una voz narrando la historia. Espero que esta historia haya tocado sus corazones tanto como tocó el mío al compartirla con ustedes. La historia de Javier, Pablo y Fernando nos recuerda que, sin importar las dificultades, el amor, la perseverancia y el perdón pueden superar cualquier obstáculo. Nos enseña que la verdadera familia es aquella que se elige y que se construye día a día con corazones unidos. Si esta historia les inspiró, no olviden darle un me gusta y compartirla con sus amigos y seres queridos. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emociones y aprendizajes. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber qué parte de la historia les impactó más y qué les hizo sentir. Nos vemos en el próximo video, con más historias que inspiran, conmueven y celebran lo hermoso de la vida. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones y hasta la próxima.